Hola, buenos días, tardes o noches, hoy les traigo el capítulo 19 de esta teoría. Nota. Las imágenes y la música no me pertenecen, todos los derechos a sus respectivos creadores. Sin nada más que decir, empecemos. La confianza que poseía el Son ante el enemigo, era de qué preocuparse. Su oponente era el mismo rey demonio, un ser cuya reputación era el más temido y poderoso entre otras razas, incluso era venerado como un dios. Cualquiera temblaría ante su presencia, pero no se explicaba cómo Son Goku, un humano con un extraño aspecto, no temblaba ante el rey, incluso se atrevía a plantarle cara. Por más poder que poseía el Son, Merlin daba por hecho que ahora nadie podía detenerlo, el poder del rey demonio después de ingerir lo que ella había creado para sí misma, había sido usado. Si con solo una pequeña muestra de su sangre de Son Goku podía ser usado para crear potenciadores cuyos resultados eran más que increíbles, no se imaginaba lo que podría hacer la energía pura que el Son le había encomendado para un bien mayor. Lamentablemente su creación cayó en manos equivocadas. Ahora solo quedaba esperar su muerte, o eso al menos tenía en cuenta, sabiendo que el rey demonio ahora poseía un poder muy por encima de todo, haciendo ver a la deidad suprema y al caos como simples aficionados. Merlin incluso se atrevió a calcular que ni siquiera Son Goku tenía esperanzas de vencerlo, resignándose a esperar su destino. Pero a diferencia de algunos como Elizabeth, tenían las esperanzas de ganar y recuperar a Meliodas. A pesar de no poder hacer nada ante el poder del demonio, ponían toda su fe y esperanza en que el Son pudiera ganar, y en el caso de que suceda lo contrario, la mayoría estaban dispuestos a luchar sin temor a la muerte. Imprudencia de un simple mortal, ¿acaso no le temes a la muerte? El Son no respondió y el rey demonio continuó provocándole. ¿Qué pasa? ¿Acaso mi presencia te atemorizó? Bien. Esta vez no dejaré que nadie se interponga en mi camino, una vez que te derrote, tomaré ese cuerpo tuyo y será el fin de la raza de las diosas, tomaré el planeta y haré de él un mundo habitado solo para demonios. Lástima que ustedes no estarán aquí para verlo, afirmaba el rey demonio con clara locura en sus palabras, que puso a temblar a la mayoría de los pecados por las acciones que hará el demonio a su mundo. Ahora, ¿qué harás, Son Goku? Tu aspecto es diferente, pero tu poder ha decaído tanto que no puedo sentirlo, al mismo nivel de un simple humano. Ahora eres tan frágil que no molestaría en matarte de un golpe, afirmaba el demonio con burla dirigida hacia el Son. Pero el Son no le tomaba la mayor importancia, si aún no atacaba era porque intentaba disminuir su poder, ya que pudo sentir que hace unos momentos su propia energía estaba por descontrolarse, por ser la segunda vez en transformarse sin antes adaptarlo a su cuerpo. A pesar de sentir dolor interno, el Son sonrió y con una risa algo burlesca respondió: espero me diviertas. Y con esas únicas palabras que confundieron a todos, el Son corrió a una velocidad lo suficientemente moderado como para que el rey demonio y los demás pudiera verlo, lanzándose directo hacia su enemigo. El rey demonio, confiado por la mediocre velocidad que mostraba Goku, lanzó un golpe directo hacia la cabeza del Son con la clara intención de asesinarlo de un golpe. Pero la sorpresa y la incredulidad fue mostrado a vista de todos. El brazo del rey demonio con el que lanzó el golpe, vieron como la carne y hueso eran despedazados con apenas tocar el rostro de Goku, quien sonrió de una manera inusual y no propia del Son. Por el dolor infundido, el rey demonio no tuvo tiempo de gritar, pues su boca fue tapada por una palma que rápidamente le cubrió esta misma, sujetándolo con fuerza, para después ser brutalmente arrastrado por el Son con una fuerza indescriptible, haciéndolo colisionar con cualquier objeto inerte que encontrara, finalmente rematándolo con un golpe directo hacia el estómago del demonio, provocando que éste vomitara sangre. Pero el Son, sin la más mínima piedad, agarró de la cabeza a un demonio muy herido, y con fuerza lo estrelló en suelo, para después pisarlo, provocando que el rey demonio gritara de dolor. Los gritos estremecían y atemorizan a cualquiera que pudiese escucharlos, y para su mala suerte los pecados y resto del ejército estaban en cerca de la pelea, o al menos podría llamarse así, después de ver cómo el Son torturaba al rey demonio sin la más mínima pizca de compasión. Retirando su pie de la cabeza de su enemigo, lo volvió a levantar y con odio lo miró a ojos, quien el rey demonio al verlo no pudo pronunciar ninguna palabra por las heridas que presentaba, aún así, no evitaba sentir repudio y algo de miedo. Dime, ¿qué se siente ser débil? ¿Acaso esto no es lo mismo que le hiciste a ella? Si esto es el poder de un supuesto dios, entonces solo eres una escoria ante los verdaderos dioses. Se burlaba el Son con una clara actitud más salvaje y desquiciada de lo normal. Púdrete, bastardo.
respondió el rey demonio escupiéndole la cara al Son. ¿Querías vengarte de esa humana? Pierdes tu tiempo, ella ya fue mía desde el principio, y no me refiero solo a su alma. Lo sabes, ¿cierto? Nada de lo que intentes borrar a el pasado de esa mortal, aunque debo admitir que me rebaje a tales viles actos mortales y profanar intentando probar el placer humano. Nunca imaginé que algo tan primitivo resultaría satisfactorio. El rey demonio relamía sus labios, con claras intenciones de provocarlo y crear una abertura para lograr su objetivo. Ese comentario hizo que el Son se enfadara y con fuerza lanzó al demonio en contra de unas montañas estrellándose ferozmente, para luego ver cómo el Son se acercaba a paso lento con una aura dorada manifestándose en su cuerpo, señal de que ya no iba a ser piadoso con su oponente. El Son se acercaba con claras intenciones de hacerlo sufrir, tenía que hacerlo pagar por lo que le hizo a Liz, y para eso debía ver el dolor máximo expresado en su rostro. El rey demonio se burlaba con la clara intención de provocarlo, pues a pesar de que recibía daño, su oscuridad se encargaba de curarlo. Recordaba que, al ingerir ese frasco, no solo su poder aumentó, sino que su regeneración había sido potenciada, lo cual le daba una gran ventaja en la pelea. O eso creía. ¿Te molesta que yo la haya tomado antes que tú? El Son caminaba con una mirada fría. ¿Te enfada que haya tocado cada centímetro de su piel cálida, mientras no podía oponerse? Las pisadas que daba el Son empezaron a ser pesadas, a tal punto que el suelo se resquebrajaba. Ella no podía resistirse, sus lágrimas caían de desesperación y en cada segundo que la embestía dentro de ella, gritaba tu nombre para que vinieras a salvarla, pero al final simplemente se desmayaba. Lamentable, ¿no crees? Con esas últimas palabras, incluso la misma Elizabeth junto a Meglin cargaban un ataque mágico con el objetivo de hacer callar al bastardo del rey demonio, no podía tolerar el imaginarse a su amiga siendo abusada por un monstruo como ese. Sin embargo, la siguiente escena que vieron las detuvo en seco. El Son apareció delante del rey demonio, quien con sorpresa instintivamente quiso alejarse, mas sin embargo no lo consiguió, pues su cuello fue apretado con fuerza por el agarre del Son que poco a poco ejercía una fuerza, provocando que sus dedos desgarraban la carne de su víctima. La sangre de su oponente se derramaba entre sus dedos al estar perforando lentamente la piel del rey demonio, quien al ver lo que había causado con sus palabras, había logrado su cometido, pero no en la manera que lo esperaba. La mayoría de los humanos al enfadarse, suelen dejarse llevar por las emociones, lo cual provoca una pérdida de razón y son guiados por impulsos primitivos que son bastante predecibles en sus acciones. Pero este no era el caso, Son Goku convertía su ira en poder. Con todas sus fuerzas trató de zafarse del agarre, pero sus intentos fueron en vano, cada segundo que pasaba sentía como su cuello era desgarrado y curado constantemente, haciendo sentir una y otra vez el mismo dolor continuamente. Goku sabía que el rey demonio no moría tan fácilmente, pudo percatarse que su regeneración era un obstáculo, pero en vez de pensar como una desventaja lo tomó como una opción, si su oponente se regeneraba, que no mejor manera que jugar con él. Y con ese último pensamiento, el Son aumentó su fuerza y de un jalón arrancó la garganta de su oponente, el cuerpo del rey demonio aparentemente muerto cayó al suelo. La escena mortificó a todos y más Elizabeth, pues pensaba que el Son había asesinado a Meliodas, pero todo pensamiento se detuvo al ver cómo del cuerpo del rey demonio se levantaba y sanaba como si fuese la inmortalidad de Van. Al ver esa acción el Son sonrió y lo miró fijamente. «Bastardo», murmuraba el rey demonio cuando poco a poco se reincorporaba de sus daños. «No importa cuánto intentes matarme, no podrás hacerlo, maldito humano, porque poseo el poder de un dios y nunca moriré». Con ese último grito, el rey demonio se abalanzó en contra del Son, pero sus intentos de golpearlo eran inútiles, cada movimiento era esquivado por el Son, y las burlas de solo provocaban que el rey demonio poco a poco perdiera la cordura. La pelea continuaba por minutos, y al detenerse se apreciaba un claro agotamiento y daños recibidos por parte del rey demonio, mientras que el Son no demostraba ningún rastro de emociones aparentes o daño recibido. Los pecados estaban incrédulos, no demostraban más que solo desconcierto, duda, esperanza, admiración o cualquier otro sentimiento hacia el Son por lo desconocido. No sabían quién era este hombre, alguien con el poder y la fuerza de doblegar a los dioses, era absurdo, ni siquiera Meliodas, un demonio de alto nivel en sus mejores épocas fue protagonista de tales hazañas. Y lo siguiente que vieron, fue lo último que les quedó claro, que el Son no pertenecía a este mundo.
El rey demonio, en su clara desesperación por no poder hacer nada, jugó con su última carta: si no podía obtener el cuerpo del Son, entonces debía destruirlo. Empezaba a cargar una esfera enorme de oscuridad y en ella concentró todo el poder que disponía en ese momento. No le importaba si era vulnerable en ese momento, todo que deseaba era acabar con el obstáculo que le interponía enfrente suyo. La esfera de pura magia demoníaca era tan abismal que incluso el planeta entero sufría cambios climáticos catastróficos, poniendo la vida en peligro. El ejército que estaba al mando de Ludociel empezaron a resignarse por lo que veían enfrente de ellos: era una muerte asegurada sin escapatoria alguna. Merlín y los demás pecados se reunieron y con la magia restante crearon una barrera que los cubriría del ataque. Aún así, temían que eso no sería suficiente, pero lo que más los atemorizó fue lo que Goku dijo: si vas a lanzarlo, hazlo ahora, te prometo que no me moveré. Cuyas palabras tocaron el orgullo del demonio e hicieron que demandara todo su poder en su ataque y la paciencia se le acabara, lanzando su ataque sin vacilación alguna. La tierra temblaba mientras la esfera se acercaba más y más. Los presentes cerraron los ojos para no ver su fatal destino, cuyos segundos después no sintieron nada, más que solo temblores y una ventisca tan poderosa que arrasaba con todo. Al abrirlos, sus ojos presenciaron lo que se creía imposible: la esfera que yacía delante de ellos, se encontraba inmóvil para después ver que ésta se movía de sentido contrario como si algo la hiciera flotar. Al final de la base pudieron ver lo imposible: la expresión del Son tan relajado, sosteniendo esa enorme cantidad de poder con tan solo un dedo. Patético. Fue la palabra que hizo que el rey demonio no se lo pensara dos veces, y gran velocidad saliera huyendo del lugar. El Son, al ver esa acción tan cobarde, solo sonrió y con la palma de su mano, comprimió la esfera de oscuridad a una más pequeña al punto que le cabía en la palma de la mano, y señalando con esa misma esfera se la lanzó al rey demonio con tal velocidad que su propio ataque le atravesó el cuerpo. El cuerpo del demonio caía, el Son fue al lugar y al verlo, pudo percatarse que, a pesar de no tener la energía suficiente, el rey demonio intentaba levantarse y sus heridas sanaban sin necesidad de magia. El Son caminó hacia él y con una mirada de repudio, dio una sonrisa que provocó que el rey demonio sintiera lo inaceptable, a lo que los humanos llamaban miedo. Y en pocos segundos a lo lejos se escucharon gritos de desesperación y súplica. En la escena, el Son literalmente desmembraba cada parte del rey demonio: brazos, piernas y cada parte que podía causar dolor. Cada vez que se renegreaba, le volvía a arrancar esa parte del cuerpo sin piedad alguna. El dolor era insoportable, tanto así que el mismo rey demonio suplicaba que se detuviera, pero el Son no se detenía, deseaba verlo sufrir más. Deseaba que siguiera suplicado hasta su muerte, desea que todo lo que Liz sufrió en el purgatorio, este debía sufrir miles de veces más. Pero los gritos del rey demonio le aburrieron, y con una esfera de energía de sus dedos, comenzó a desintegrar cada parte de su cuerpo, solo dejando la cabeza para que no muriera. Una masa oscura se manifestaba por debajo de la cabeza del demonio, cuyo objetivo era el regenerarse una vez más, pero esta vez, era más lento y doloroso. Los gritos y quejidos de dolor por parte del rey demonio demostraban el punto máximo de sufrimiento que podía expresar un ser vivo. Al estar ya completamente recuperado físicamente, levantó la vista y apenas al ver la figura que aquel que consideraba un simple humano, terminó convirtiéndose en un monstruo que no podía detener. La desesperación de querer alejarse hizo que el rey demonio provocara una escena ridícula como si de un niño huyera del peligro que lo acechaba. Los presentes no podían creer lo que estaban viendo. El rey demonio, considerado un pilar de ese mundo, estaba temblando de miedo y suplicando por su vida ante un humano. El Son posó uno de sus pies en la cabeza del rey demonio, quien se encontraba arrodillado ante un poder que consideraba indescriptible. Unas palabras de afirmación ante el demonio hizo que recapacitara y se diera cuenta a lo que realmente se había enfrentado en ese momento. Podría haberte matado desde un inicio, pero tú tienes algo que yo necesito. Usas el cuerpo de tu hijo como recipiente para tu poder, y ahora pretendías usar el mío. Dime una cosa, rey demonio. ¿Hasta dónde llega tu ambición por el poder? Si llegara a ese extremo solo por poder, entonces eres peor que escoria. Cuestionó el Son con asco en sus palabras. Sin embargo, no recibió respuesta alguna, más solo una mirada llena de terror por parte de su enemigo. No mereces vivir, ni siquiera mereces la muerte, lo que mereces es dejar de existir. Pero por ahora no lo haré, el cuerpo no te pertenece y ya es hora de que lo abandones si no quieres que te convierta en polvo.
Sin pensarlo dos veces el demonio, para no seguir siendo torturado, dejó el cuerpo de Meliodas regresando al purgatorio. Los pecados fueron a ver el resultado de la batalla. Al ver el cuerpo de su capitán regresaba a la normalidad. Al acercarse, Elizabeth no evitó sentirse angustiada pero feliz de saber que toda esta pesadilla había terminado. Abrazando el cuerpo de su amado inconsciente, levantó la vista hacia su salvador, pero lo que vio no fue el semblante de alguien que obtuvo la victoria, mas era de alguien que lo había perdido todo. El rey demonio, quien luchaba en el purgatorio con Meliodas, detuvo su batalla y dio media vuelta rindiéndose en plena lucha. Meliodas, al ver tal acción desconcertante de su padre, cuestionó el porqué. Pero el rey demonio no dio respuesta alguna más que solo un leve suspiro y un «vete» por parte de su padre. No sabía si creerle o atacarlo ya que estaba con la guardia baja, pero ese pequeño suspiro dio a entender que su padre no jugaba y realmente se haya dado por vencido. No sabía por qué lo había hecho, pero lo más seguro fue gracias a la ayuda de sus amigos. Sus ojos se abrieron y vio el rostro dulce de su amada, quien, al verlo despertar, su alegría aumentó dándole un profundo abrazo y un tierno beso en los labios. La escena alegró y conmovió a todos. En medio de su alegría había algo que faltaba, alguien que había prometido la victoria sin importar nada, y ese era su líder. Pero al regresar la vista donde estaba, no lo encontraron. Su figura, que antes ya hacían delante de ellos, había desaparecido por completo. Merlín intentó rastrearlo, pero no pudo. Su presencia se había desvanecido como si su ser se habría esfumado de ese mundo. En poco tiempo la alegría de todos se había convertido en tristeza. La ausencia del único guerrero que les dio la victoria le había costado la vida, o eso era lo que pensaba la mayoría al no poder verle. «Señorita Merlín, ¿sabe dónde está Son Goku?», preguntaba una Diane con angustia. No evitaba preocuparse por su amigo. A ver, se distanciaron un tiempo por conflictos confusos y luego reconciliarse, para después volverlo a perder. Era algo que angustiaba el corazón de Diane. Al inicio desconfió de él, pero al conocerlo bien junto a Matrona, pudo darse cuenta que el Son Goku no era una mala persona. Ambos se volvieron amigos, los días pasaron, y su amistad crecía. Pudo ver que Son Goku, a pesar de no tener algún vínculo con los gigantes, siempre veía a Matrona como su familia, pues ayudaba en todo lo que podía, e incluso algunas veces escuchaba decirle hermana mayor a Matrona, y jugando con los niños como si fuera uno de ellos más. Prácticamente, Son Goku era un miembro importante de la familia, sin importar su raza. Sin darse cuenta, Diane desarrollaba un sentimiento especial por Son Goku. «Lo siento, Diane, pero no puedo encontrarlo en ningún lado». La voz entrecortada de Merlín se hizo presente con las siguientes palabras que iba a responder. Es como si hubiese muerto en batalla por su propio poder. Una punzada le llegó al corazón de Elizabeth al escuchar tal afirmación. Sus lágrimas al pensar que Goku murió en batalla para salvarlos estaba a punto de desmoronarla emocionalmente. Una mano de Merlín colocada en hombro de Elizabeth para después recibir un repentino abrazo por parte de Elizabeth, provocó que esta misma se desahogara emocionalmente. Las lágrimas de Elizabeth hicieron que los pecados de la misma forma se sintieran mal por la pérdida de alguien que, a pesar de no tener nada de que ver en esta guerra, dio su vida para salvarlos. Elizabeth, en medio llanto reprimido, se sentía egoísta por su parte. Recordaba todos los momentos en el cual Goku los había ayudado sin pedir nada a cambio, incluso al final de ser alguien que aparentaba no importarle nada durante sus peleas. Nunca se atrevió a asesinar a sus enemigos. Él les había salvado la vida y ellos solo le dieron la carga y pesadez de sus problemas. No podía sentirse más miserable en este momento. El ejército y los pecados, con tristeza en sus ojos, levantaron sus armas para después clavarlas en el suelo como muestra de respeto por el sacrificio de un gran aliado. Incluso el mismo orgullo encarnado, Escanor, reconoció que Son Goku era alguien que al final le demostró que el verdadero orgullo es el de salvar a los tuyos sin importar el precio. Todos se retiraron del campo de batalla, algunos ligeramente alegres por la victoria, y otros con el corazón roto pensando el precio de la misma. Maldición, aún con todo este poder robado, sigues de pie. ¿Verdad, maldito bastardo? Refunfuñaba el rey demonio, que a duras penas tosía bocanadas de sangre mientras estaba de rodillas, ante algo, que en una roca posaba alguien con una mirada fría y llena de odio viéndolo fijamente. ¿Qué esperas, basura? ¿Acaso no me matarás, miserable humano? El ser a quien el rey demonio insultaba, bajó sorpresivamente pisoteando la cabeza del rey demonio, quien por el desgaste de magia se había encogido a tal punto de ser el tamaño normal de un humano.
Es impresionante, a pesar de que este lugar debió haberte envejecido hace años, sigues teniendo la misma apariencia, aún no me dices cuál es tu secreto. Murmuraba el demonio viendo de reojo al ser que lo pisoteaba. Como respuesta, fue sostenido de la cabeza y acercado al rostro de su agresor, para después recibir un duro golpe que atravesó su abdomen, provocándole un dolor inmenso, para seguido de eso, ser lanzado con fuerza estrellándolo con las rocas de la zona. El duro impacto provocó que el rey demonio perdiera grandes cantidades de sangre, casi llegando al borde de la muerte, pero un manta de energía le cubrió cerrando sus heridas más graves y restableciéndole su energía. Maldito monstruo, ¿cuánto más piensas hacer lo mismo? Eran los gritos del rey demonio que una vez más se levantó con fuerza después de su lamentable estado para dar batalla a ser que lo humillaba. Hasta que esté satisfecho de verte sufrir escoria. Fue la única respuesta que dio el ser antes de volver a atacar al rey demonio, propinándole la mayor tortura de su vida. El tiempo seguía y los lamentables intentos del rey demonio de contraatacar eran patéticos a tal punto que su agresor sintió algo de lástima. El rey demonio estaba desesperado por morir, pero el ser que tenía delante de él no se lo permitía. Cada vez que se encontraba en un paso a la muerte, este mismo lo reanimaba, haciendo que todo esto sea algo interminable y tortuoso. El ser cogió al rey demonio por el cuello, acercándolo a él. Habló. ¿Deseas saber por qué no puedes ganar? El rey demonio, con miedo y odio, no podía evitar sentir curiosidad y con esfuerzo no respondió, pero sin antes aprovechar de escupirle a la cara por la rabia que le tenía. El ser delante de él, solo sonrió y con desprecio soltó al rey demonio dejándole caer al suelo. Se elevó en el cielo caótico propio del purgatorio. Viendo a todos lados y cerrando los ojos, desprendió un campo de energía que poco a poco ocupó todo el purgatorio. ¿Qué tratas de hacer, maldito? Sin recibir respuesta alguna, el rey demonio se levantaba adolorido para expectar lo que sucedía. El ser abrió los ojos y con una sonrisa fijó su vista en el rey demonio. Recuerda a lo que te enfrentaste antes de morir. Fue la única respuesta que recibió para después ver cómo al ser lo cubría un aura dorada. Al ver tal energía sus sentidos le gritaron que se alejara, pero su cuerpo no respondía. Una energía dorada y rayos cubrían el cuerpo del ser, y un repentino rugido de una bestia puso a temblar al mismo rey demonio y al purgatorio por el abrumador poder desatado. El rugido de repente pasó a ser un grito de ira y dolor. El ser estaba liberando parte de su poder después de años de reprimirlo, ya no podía soportarlo y su cuerpo ya estaba pagando factura. El purgatorio temblaba y toda criatura que vivía era exterminada por la presión. Si no se tenía el poder suficiente, el cielo era caótico y la tierra expulsaba magma de su interior al punto de grandes torbellinos de fuego eran provocados por la inmensa cantidad de poder. Si no fuera por la capa de energía puesta por el ser, el purgatorio hubiera sido destruido. El ser no paraba de liberar poder, pareciera ser infinito. El caos incluso ya empezaba a hacer brechas en el espacio-tiempo de ese mundo. El purgatorio poco a poco se iba desmoronando y el reino demoníaco ya sufría la catástrofe. El rey demonio no dejaba de temblar, le daba terror de pensar a lo que realmente trató de enfrentarse todo este tiempo. Ahora lo tenía bien en claro que nunca tuvo oportunidad de ganar. ¿Qué es lo que eres?, cuestionó con miedo al presenciar tal poder destructivo delante suyo. El ser pausó su liberación, y con una sonrisa adolorida respondió. Soy un Saiyajin. Y con eso en mente, el rey demonio no soportó la presión que el son liberó de golpe causando la muerte de todo ser vivo en ese lugar. Fin de capítulo.